Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este nuestro canal en YouTube. Yo soy el doctor García Villarreal y ya saben ustedes que en este canal tratamos temas de medicina, de salud, de historia y de todo lo que ustedes quieran y gusten lo podemos hacer. Si somos expertos lo tratamos directamente y si no, pues lo investigamos y con mucho gusto lo exponemos. Entonces los invito a que dejen sus sugerencias en nuestro apartado de comentarios y a la vez aprovecho para pedirles su like y esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube pues haga llegar nuestro programa a muchas personas más. Y recuerden ustedes que esto es muy importante porque la información correcta puede salvar muchas vidas, inclusive la suya, la mía o la de algún ser cercano, algún persona cercana a nosotros. Entonces, antes de empezar, los invito a suscribirse a nuestro canal nuevamente, a darle like, a activar la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios que vayamos subiendo a YouTube. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir con nuestra serie de episodios dedicados a la cardiopatía isquémica y al infarto agudo del miocardio. Ya vamos sobre el episodio 3. En el episodio anterior vimos cómo se activa el código infarto y todo lo que sucede a lo largo de todo este tiempo que el paciente, desde que se empieza el dolor hasta que se recibe su tratamiento. Y miren, yo quisiera hacer varios comentarios que por la cuestión del tiempo nos faltaron en el episodio anterior, pero la verdad es que estuve recibiendo algunas críticas, algunos comentarios, unos positivos, otros negativos, en fin, estamos abiertos a todo tipo de críticas constructivas. Y, y precisamente uno de los comentarios fue que no especificamos los porcentajes de que cuántos pacientes reciben, por ejemplo, angioplastía primaria, cuántos reciben trombolisis, o sea, el tratamiento fibrinolítico en el infarto del miocardio, y cuántos se quedan sin ningún tipo de tratamiento. Y bueno, pues estuvimos investigando y fíjense ustedes que aproximadamente hay varias cifras y depende del registro que pudiéramos checar, pero aquí siempre ha habido un gran problema que, y no nada más es un problema en México, esto es a nivel internacional, yo lo he vivido con diversos registros que he intentado checar, no solamente de cardiología, de cirugía cardíaca también. Pero lo que vale la pena recalcar es de que por publicaciones se empieza a enterar uno, ¿verdad?, de los resultados de algún programa, de algún registro. Y por ejemplo, en el caso del RENACICA, que es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, en la saga, vamos a llamarlo así, porque hubo RENACICA 1, 2 y 3, pues el último registro nacional, que fue el RENACICA 3, ese abarcó pacientes del 2012 al 2013 y fueron como 8,000, casi 8,300 pacientes. Pues bueno, lo importante de recalcar aquí es de que en esta población de pacientes con infarto agudo de miocardio, solamente, aquí pongan mucha atención, solamente el 15%, o sea, de cada 100 solamente 15 pacientes recibieron angioplastía primaria. Hubo como un 37%, o sea, menos de 4 de cada 10 recibieron trombolisis. Y el problema a considerar aquí es de que casi hubo pues, entre 4 y 5 pacientes de cada 10, o sea, 47%, que se quedaron sin recibir ningún tipo de tratamiento para infarto. Entonces estamos hablando de la mitad de los pacientes aproximadamente. Después, el código infarto empezó en 2014, 2015, empezó a funcionar. Ya habíamos dicho que después de 10 años de tratamiento, la mortalidad que nos reportaba el OCDE a los 30 días de que sucede el infarto en México, andábamos como en 23-24% de mortalidad. Después de 10 años de implementado el código infarto, esta se bajó hasta 8-9%. Hasta ahí vamos muy bien. Pero al investigar cuántos pacientes reciben la terapia y cuántos no, y qué tipo de terapia, pues no tuve acceso directo a los datos del programa del código infarto.
Encontré por ahí una tesis que está publicada en la UNAM del año pasado, del 2024, y esta hace referencia de que el tratamiento, ya sea de uno o de otro, para el infarto agudo del miocardio, se presentó en 71.3% de los casos. O sea, es decir, de 100 pacientes, 71 recibieron tratamiento. El restante, estamos hablando de más o menos del 29-30%, se quedaron sin tratamiento. Ahora, los que recibieron tratamiento, ojo, el más o menos entre el 60 y 70% recibieron trombolisis y solamente el 30% recibieron angioplastia primaria. Entonces, esto es sumamente importante porque nos da un panorama eh, relativo al porcentaje de los pacientes que realmente están recibiendo el tratamiento ideal. El tratamiento ideal, pues todo el mundo lo sabemos, es la angioplastia primaria porque pues quita la obstrucción totalmente y además se le coloca un stent, entonces queda recanalizado el vaso culpable. Si tomamos como referencia el estándar de Estados Unidos, donde las tasas andan arriba del 90-95%, inclusive hay reportes que nos hablan del 97% de casos con angioplastia primaria en Estados Unidos de Norteamérica, pues la verdad es que andamos muy bajos. Por eso decía yo, vamos bien, en código infarto se logró abatir la mortalidad a 30 días, pero hay mucho por hacer y me refiero a esto, al número de pacientes que reciben angioplastia primaria. Hay otro dato, y aquí sí me gustaría recalcar, hay un estudio que acaba de salir precisamente ayer en el European, una publicación independiente del European Society of Cardiology, y que nos habla de que en México la tasa de pacientes reperfundidos después del infarto del miocardio sigue siendo de 53%, o sea, como lo dijo el Renacica, que realmente no ha variado tomando en consideración el tiempo actual en México. Entonces hay datos discordantes y se los menciono porque esto va a depender del registro que chequen ustedes. Pero en general podemos decir que la tasa de pacientes que no reciben ningún tratamiento en México varía entre la mitad y más o menos un una tercera parte de los pacientes que reciben, que experimentan infarto agudo del miocardio. Bueno, y dicho eso, ahora sí vamos a entrar finalmente en materia para este episodio, que es el episodio 3 de cardiopatía isquémica. Hoy no vamos a hablar tanto de infarto del miocardio, como les decía yo, la cardiopatía isquémica es una enfermedad pues muy polifacética que tiene muchos, cuando menos varios modos de presentación. Uno de ellos es precisamente el infarto del miocardio, pero recuerden ustedes que esto es el final, el epílogo, como la complicación más seria de esta enfermedad. Pero realmente, pues no todos los pacientes presentan infarto agudo del miocardio. De hecho, déjenme comentarles que si ustedes, por ejemplo, pudieran reunir 10 pacientes al azar que tengan cardiopatía isquémica, 10 pacientes, y los subdividimos por la clase de presentación clínica que tengan estos pacientes, entonces vamos a encontrar tres grandes grupos. Número uno, de esos 10 pacientes, más o menos 5 no van a tener síntomas, ningún síntoma. Tienen placas ateroscleróticas, probablemente menor a 50% de obstrucción en las arterias coronarias. Y entonces eso hace pues que no tengan síntomas. Me refiero a síntomas de la índole de angina de pecho, disnea, etc. Y luego viene el segundo grupo. Insisto, ese anterior fueron 5 pacientes. Y luego más o menos como 4 pacientes tienen síntomas. Y esto es por una enfermedad que es lo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que se llama cardiopatía coronaria isquémica crónica estable. Ahorita vamos a ver qué significa eso. O sea, se va desarrollando poco a poco a lo largo de los años y el paciente habitualmente no evoluciona hacia el infarto. Habitualmente hay casos que sí, pero la mayor parte de las veces se mantiene en esta condición
Vamos a ver más adelante el por qué. Pero básicamente el paciente lo que presenta es dolor. Es un dolor, es una angina de pecho, no es un dolor como el dolor del infarto, es un dolor menos intenso, pero que es muy clásico y que el paciente sabe perfectamente distinguirlo. Es un dolor que típicamente da con el esfuerzo, cede con el reposo o con medicamentos. Entonces el paciente dentro de este drama aprende a manejar su episodio doloroso, y esto pues muchas veces hace que esto se vaya haciendo crónico. Y entonces tenemos 5 pacientes que no tienen síntomas, 4 pacientes que sí tienen síntomas, que es un dolor, angina de pecho crónico estable, y finalmente un paciente, o hay quien dicen que 2 de los 10, yo diría que un paciente de cada 10 evolucionan hacia un infarto agudo del miocardio. Entonces ya tenemos aquí las 3 presentaciones clínicas, y de estas pues vamos a hablar de la del medio, de la de cardiopatía coronaria crónica isquémica estable. Si es un dolor torácico crónico estable, angina de pecho. Eso es lo que vamos a ver en este episodio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa? ¿Cómo se diagnostica y cómo se debe de tratar? Entonces, sean ustedes bienvenidos, y si ustedes me lo permiten y están listos, empecemos. Entonces, seguramente ustedes recuerdan que hablamos hace unos 2 episodios en la formación de la placa aterosclerótica, que se formaba por un exceso de colesterol de baja densidad, de ácidos grasos, de calcio, se depositan en la íntima, que es la pared más interna del interior en las arterias coronarias, y esta placa aterosclerótica habitualmente es estable y va evolucionando poco a poco dentro de esta estabilidad, y cada vez pues va creciendo más y más y más, y va obstruyendo el interior de la luz de las arterias coronarias. Déjenme ponerles una ilustración para tener una mejor comprensión de lo que está pasando en el interior de estas arterias coronarias. Miren, aquí se ve, esta es la secuencia de lo que pasa cuando tenemos la placa aterosclerótica, va evolucionando, ya sea pues de un lado, de otro. Aquí esto es una toma muy esquemática, pero lo que tratamos de ejemplificar aquí es que cada vez, conforme va pasando el tiempo, y claro, esto se puede llevar muchos años, pues la progresión de la enfermedad va siendo mayor y mayor, y mientras no pase el 50% se dice en teoría que no va a producir síntomas. Y entonces el paciente pues vive pues tranquilamente, vive feliz y vive tranquilo, porque ni siquiera sabe que tiene la enfermedad. No sabe que tiene placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias. Por lo mismo que no le da síntomas, pues habitualmente pues, no acude a la consulta y no se da cuenta. Sin embargo, cuando ya alcanza un nivel de obstrucción de más del 50% o más, como es lo que estamos viendo en el extremo derecho de la imagen, pues es cuando empiezan los síntomas. Y esto se traduce como dolor torácico. Es un dolor, bueno, pues que siempre tiene que ver una primera vez. Entonces, de una cosa aguda que se presenta por primera vez, pues empieza a haber cierta repetitividad, y esto hace que se vuelva crónico, entendiendo por un dolor crónico es un dolor que no es agudo, es decir, no es nuevo, y que tiene un patrón de repetición muy similar, y que básicamente es cuando el paciente empieza a asociar este dolor con ciertas características que ya lo veremos más adelante. Y entonces tenemos a un paciente que tiene una enfermedad coronaria obstructiva, que es crónica, que le llamamos estable porque de alguna forma va creciendo sin producir síntomas agudos, y hay pacientes que inclusive, ya lo decía yo, que pueden evolucionar hasta una obstrucción del 100% de la arteria, y que si uno investiga en el historial del paciente y con estudios de imagenología y de gabinete, pues va a encontrar que efectivamente no tiene ningún infarto. Entonces uno se pregunta, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué si hay una obstrucción al 100% de una arteria coronaria? Pues bueno,
Efectivamente, no lo podemos negar, así es, y hay muchos casos en la vida diaria que suceden así. La explicación es muy sencilla. Esto se debe básicamente a la existencia de colaterales, de vasos colaterales, de vasos que comúnmente, de vasos sanguíneos comúnmente no existen, pero que de alguna forma esta condición de isquemia, de falta de sangre, y que de suministro de oxígeno y de nutrientes al músculo cardíaco, pues desencadena toda una serie de procesos bioquímicos, hidráulicos, mecánicos, que se llama angiogénesis, y que esto pues hace posible la generación de nuevos o la apertura de vasos sanguíneos que normalmente no deberían de existir y que por ejemplo comunican un sistema coronario con otro. Así por ejemplo el sistema izquierdo de la descendente anterior, de la arteria circunfleja, que irrigan al ventrículo izquierdo, por ejemplo, bueno, pues le pueden dar nutrición por medio de vasos colaterales a la coronaria derecha que irriga el ventrículo derecho, por ejemplo, o también puede ser que la arteria coronaria derecha haga lo inverso, que le dé suministro a través de colaterales a el sistema izquierdo, es decir, aquel que irriga el ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente aquí lo importante es recalcar que esta existencia de colaterales es lo que salva al paciente de la isquemia aguda y es lo que hace que el paciente no vaya a experimentar un infarto agudo del miocardio. Es decir, salva al paciente del infarto, sí, efectivamente, sigue habiendo un flujo, pero y de esta manera, pues lo más probable es de que no se llegue el infarto, pero ojo, estamos hablando, y a esto hay que hacer aquí la distinción de dos tipos de infarto. El infarto tipo 1, que es el que estamos describiendo, el clásico, el característico, aquel que se debe a que la placa se complicó, se rompió, se ulceró y viene la formación abrupta de un trombo que obstruye al 100% una arteria. Eso es el tipo 1, es el infarto que es más dañino, que habitualmente incluye una lesión transmural, es decir, de todo el espesor del músculo, de la pared del músculo cardíaco. Ese es el tipo 1, pero ojo, esto es el 75% más o menos de las veces sucede como este tipo de infarto. Ahora, hay otro tipo de infarto, y aquí hay que ser muy específicos y muy claros, que sucede sin la formación de este trombo clásico. Estamos hablando del 25% de los infartos, más o menos. Hay estadísticas que dicen más, otras que dicen menos, depende del registro que chequen ustedes. Pero en términos generales, pudiéramos decir eso, que el 25% es una cuarta parte de los infartos, o sea, uno de cada 4 infartos van a ser lo que se llama tipo 2, es decir, infartos con coronarias que no están obstruidas así de esta manera abrupta por un trombo, en fin, etcétera, y que habitualmente conducen a un infarto que la mayoría de las veces se llama subendocárdico, o sea, no es tan extenso como el otro, como el tipo 1, si es una corriente de lesión que empieza en el subendocardio. Entonces, es diferente a aquella del tipo 1 que habíamos mencionado. Inclusive hay pacientes dentro del infarto tipo 1, hay unos que tienen lesión de las arterias coronarias, lesión obstructiva, hay otros que no tienen lesión obstructiva de las arterias. Pudiéramos decir, en términos generales, que el 10% aproximadamente, insisto, depende del registro que chequen ustedes, pero en números crudos, en números gruesos, pudiéramos decir, de cada 10 pacientes que tienen un infarto tipo 2, es decir, sin un trombo que obstruya, insisto, la arteria de repente, en fin, ¿verdad? Más o menos de cada 10 con un infarto tipo 2, más o menos uno, un paciente no va a tener ninguna lesión demostrable en las arterias coronarias, o sea, no hay ninguna placa aterosclerótica. Y 9 sí van a tener una placa aterosclerótica. Ahora, de estos 9 pacientes, el 50% se ha demostrado más o menos que tienen una lesión superior al 50% de obstrucción. Y el otro 50, la otra mitad, el otro 50% tienen lesión de menos del 50% de obstrucción.
¿verdad? Entonces, son números que a lo mejor los confunden ustedes, pero hay que tenerlos presentes, porque eso significa que puede haber infarto sin obstrucción más allá del 50%, sí, sí puede haber, con un mecanismo totalmente diferente al mecanismo clásico, que es que se tape la arteria por un trombo, por complicación de la placa. Efectivamente, entonces, entramos en otra condición. ¿Por qué es importante en estos casos considerar el infarto tipo 2? Pero quizá lo más importante de todo esto para no confundirlos es tener bien claro, tener en mente que el paciente que tiene una enfermedad coronaria crónica, obstructiva, estable, en gran parte la cronicidad es posible y se va dando gracias a que el paciente desarrolla colaterales. Estos vasos colaterales, pues hasta cierto punto, le van a evitar un infarto. Esto hay que tomarlo con mucha reserva. Miren, lo que pasa es de que el flujo que le está faltando porque está aumentando el grado de obstrucción, pues vamos a llamarlo de alguna manera, se compensa con estas colaterales, pero entonces el paciente vive en un estado de equilibrio a veces muy precario. Es decir, acuérdense ustedes que existe una relación entre aporte, vamos a decir, sanguíneo, energético hacia el músculo cardíaco y la demanda energética del músculo cardíaco. Entonces, el paciente va a vivir en esta armonía que muchas veces simplemente, por ejemplo, un aumento en la frecuencia cardíaca, una taquicardia sostenida, como es el caso de muchas taquiarritmias, de muchas arritmias en el corazón, o de, por ejemplo, un estado de hipertiroidismo, o un ejercicio físico intenso, duradero, por ejemplo, aquellos que se avientan a correr un maratón sin estudiarse y que traigan una lesión, que a lo mejor van a tener una cardiopatía crónica estable con desarrollo de colaterales y no lo saben. Entonces, todo esto hace que la demanda sea muy grande, la demanda energética sea muy grande y el aporte no sea el suficiente. Entonces, cuando esto habitualmente en la vida diaria acaba en una isquemia que es reversible, es decir, el paciente tiene dolor, ahí le está avisando el corazón que algo está pasando, entonces interrumpe el dolor, pues se acabó ese desbalance entre aporte y demanda y entonces nuevamente se regulariza y ya se acabó el problema. Ya se controla el dolor o con medicamentos, ¿verdad? Pero cuando esto va más allá de este momento y entonces tiene una cierta duración que ya va a depender pues, de la intensidad, del territorio afectado, de la calidad y la cantidad de las colaterales, en fin, etcétera, pues puede acabar en un infarto agudo del miocardio, que es la menor cantidad de los casos. Pero insisto, sí hay casos que llegan hasta un infarto agudo de miocardio por un mecanismo tipo 2, porque hay un desbalance tremendo entre aporte y demanda en el músculo cardíaco. Ahora, volviendo al tema, les decía yo, volviendo al tema de las colaterales, por ejemplo, miren, aquí hay que tener en cuenta muchas situaciones. El desarrollar colaterales no es sinónimo, es decir, no significa que el paciente ya no va a tener un infarto. Como lo estamos viendo, lo estamos explicando, pues sí puede haber muchas condiciones, a pesar de que tenga colaterales, en el cual, insisto, el desbalance entre aporte y demanda energética pues es muy marcado y entonces sobreviene un infarto. Definitivamente esto sí puede suceder. Ahora, no todos los pacientes desarrollan colaterales, eso hay que dejarlo muy claro. Por ejemplo, el paciente diabético está afectado, ¿verdad? La microvasculatura, la angiogénesis se afecta. Hay factores hereditarios, por ejemplo, el paciente que tiene hipertensión arterial de larga duración, pues aumenta la cantidad de músculo cardíaco y esto va a aumentar la demanda energética y muchas veces las colaterales pues no son suficientes para todo este músculo cardíaco y así podemos encontrar en muchas ocasiones que las colaterales, a pesar de que existen y son visibles en los estudios de imagenología, no son suficientes para sacar al paciente de esta condición, entonces puede evolucionar hacia un infarto aunque no tenga una oclusión súbita de la arteria, me refiero.
Miren, aquí vamos a presentar varias imágenes. En esta primera imagen podemos ver, por ejemplo, que estas son las colaterales. Aquí en esta imagen estamos viendo ciertas colaterales en el cual el sistema izquierdo le da al sistema derecho. Ahí podemos ver. Esto es una. Luego viene la otra imagen también. Estamos viendo lo mismo. Y finalmente en esta imagen, aquí se ve mucho más claro. Todo ese sistema izquierdo le da al sistema derecho, pero también puede ser lo inverso, ya lo platicábamos. El hecho es de que existen colaterales y esto muchas veces salva al paciente del infarto, pero no siempre lo elimina. Entonces es por eso que el paciente puede evolucionar hasta una cronicidad de muchos años, hasta una oclusión crónica total de una arteria y sin tener infarto, ¿verdad? Y hay otros pacientes que sí tienen infarto. Entonces, aquí pudiéramos decir, a ver, aquí hay una problemática que hay que analizar con más calma. Y entonces alguien pudiera pensar, oye Ovidio, pues entonces a ver qué está pasando aquí, porque pues si tengo colaterales, pues ya no me voy a mortificar porque me va a dar un infarto. Pues no, la cosa no es así, no es tan sencilla. Recuerden ustedes, en primer lugar, la tasa anualizada de probabilidad de que el paciente tenga un infarto con placas menores al 50% de obstrucción, pues es más o menos entre 0.5 y 1% anual. Cuando es de 50% o mayor, esto se dobla o se triplica. O sea, estamos hablando de que de 1% pasa a 2 o 3% anual. O sea, el riesgo aumenta directamente. Además, si la placa está creciendo, eso significa pues que hay un descontrol del colesterol y de los ácidos grasos, que hay un mal manejo, y esto pues lleva implícito siempre el riesgo de una ruptura de la placa, complicación y un infarto tipo 1. A la vez también, pues recuerden ustedes que nuevamente hago hincapié en que existe un balance entre es decir, de la sumatoria de la sangre que aporta los vasos colaterales, más lo poco que pueda estar pasando por el vaso principal. Si esta obstrucción empieza a ser más importante y los vasos colaterales no son suficientes, pues se manifestará seguramente como una angina de pecho que se vuelve presente con esfuerzos que ahora son menores. Por ejemplo, hay pacientes que tienen angina de pecho solamente con el hecho de pararse para ir al baño, o hay otros más escandalosos que presentan dolor anginoso inclusive para comer. Es decir, el desbalance es tan pequeño, es decir, la necesidad de requerimiento a veces pende de un hilo que esto conforme va avanzando más la enfermedad, a pesar de las colaterales, sí puede haber un infarto tipo 2. Entonces, vuelvo a insistir aquí, lo importante a dejar claro aquí es de que el paciente, todo este tipo de enfermedad va avanzando la cronicidad gracias a las colaterales, pero el tener colaterales no lo exime, no lo saca de la posibilidad de que se vaya a infartar. Y en resumen, para que no nos vayamos a confundir, es decir, el desarrollo, esta cardiopatía isquémica crónica estable, el dolor torácico crónico estable, anginoso, tipo angina de pecho, es posible gracias a la existencia de colaterales. Esto hace posible la cronicidad y que el paciente lo pueda manejar de alguna u otra forma. Ahora, la existencia de colaterales depende de muchas cosas, pero el que el paciente tenga colaterales le baja la posibilidad probablemente de un infarto tipo 1, sí, definitivamente, pero no lo exime de un infarto. O sea, se puede infartar como quiera por un mecanismo tipo 2 porque la demanda es más grande que lo que puedan aportar las colaterales. Entonces, así funciona esto. Y pues caray, fíjense ustedes que ya se nos acabó el tiempo. Siempre que empieza uno a hablar de un tema nos emocionamos y nos metemos en profundidades porque no tengo preparado ningún speech, entonces va saliendo todo como lo vamos platicando y pues bueno, siempre salen más detalles y más detalles y más detalles y esto se nos alarga inevitablemente. Todavía nos falta, y eso lo vamos a ver en el episodio siguiente, cómo se diagnostica el paciente con una enfermedad coronaria obstructiva crónica estable, con una angina de pecho,
qué es lo que hay que hacerle al paciente, cómo se estudia en la consulta de cardiología, existen algunos scores de riesgo, se usan calculadoras de riesgo que ya están perfectamente al alcance de todos nosotros, ya sea online, o sea, a través de alguna aplicación en el smartphone, y entonces uno le calcula al paciente el riesgo de tener una enfermedad obstructiva mayor al 50% de las arterias coronarias, y en base a este porcentaje que salga, pues ya es el estudio que le debemos de ordenar a este paciente, siempre tratando de ir de lo menos invasivo, llámese por ejemplo un score de calcio, que es una tomografía simple sin medio de contraste, a una angiotac, que aquí ya se usa medio de contraste, pero sigue siendo no invasivo. Y luego, bueno, pues vamos a las pruebas de estimulación, de pruebas farmacológicas, pruebas de estrés, y hasta llegar al cateterismo. Entonces, pues, pero hay que pasar desde las menos invasivas hasta las más invasivas, y luego, dependiendo del resultado que salgan las pruebas, pues ya es el tratamiento que se le da, que puede ser tratamiento médico solamente, o en algunos casos ya va una angioplastía con stent dirigido, en algunos casos ya más selectivos, pues ya se aplica el concepto de cirugía de bypass coronario. Pues hasta aquí esta presentación, yo espero que haya sido de su agrado. Si así es, les invito a que me den su like. Como siempre les digo, esto nos ayuda porque el algoritmo de YouTube pues hace posible que este programa, toda esta información le llegue a más personas, y eso puede salvar muchas vidas, inclusive la suya, la mía o la de cualquier persona que esté a nuestro alcance. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a suscribirse nuevamente al canal, activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que tengamos algún episodio de nuevo. Y todavía faltan muchísimos episodios, ¿eh? La verdad es que esto se ha ido extendiendo muchísimo y me da mucho gusto que me hayan seguido en esta transmisión. Soy el doctor García Villarreal y los invito a nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias, que la pasen bien.